Mi vecino me interceptó en el ascensor. ¿Sabes quién viene a tu casa todos los martes? Instalé una cámara oculta y no podía creer lo que veía. Todavía recuerdo el sonido de las puertas del ascensor aquella mañana. Un suave suspiro metálico. Como si el propio edificio estuviera cansado de guardar secretos. Iba camino al trabajo, con un café en una mano y las llaves en la otra, cuando nuestra vecina, la señora Caldwell, apareció de la nada. Ella siempre fue del tipo que sabía los asuntos de todos. Elegante de una manera que te hace sentir mal vestido. Su cabello recogido en un elegante moño plateado y un lápiz labial demasiado rojo para las 9 de la mañana. «Buenos días, Emily», dijo y su sonrisa no llegó a sus ojos. «¿Puedo preguntarte algo personal?» Dudé. «Seguro. ¿Qué ocurre? ¿Sabes?» Ella se inclinó ligeramente y bajó la voz. «¿Quién viene a tu apartamento todos los martes por la tarde?» Por un segundo pensé que estaba bromeando. Incluso me reí. Un sonido pequeño y confuso. «¿Qué? ¿De qué estás hablando?» «Oh, estoy segura que no es nada», dijo rápidamente. Pero su expresión no coincidía con sus palabras. «Es solo. He visto a alguien entrar en tu casa mientras no estás. Todos los martes. Pensé que quizá tenías a alguien de la limpieza o a un amigo que venía a visitarte». Apreté los dedos alrededor de mi taza de café. «No, nadie tiene llave excepto mi marido y yo». Ella asintió lentamente, como si confirmara algo que ya sabía. «Bueno, quizá deberías comprobarlo. Nunca se es demasiado precavido, cariño». Entonces llegó el ascensor y ella desapareció, dejándome con esa frase resonando en la cabeza. Todo el día en el trabajo, sus palabras me carcomían. Las repasaba entre correos electrónicos y llamadas, intentando convencerme de que era un malentendido. Quizá confundió los apartamentos. Había 3 puertas idénticas en cada planta. Quizá vio a mi hijo Daniel de visita para recoger algo. Pero Daniel vivía al otro lado de la ciudad, ocupado con su nueva esposa, Lauren. Ya casi no venía. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé un buen rato en el pasillo mirando la puerta. Todo parecía normal. La cerradura, el felpudo, incluso el ligero aroma a lavanda del ambientador que había dejado el fin de semana pasado. Dentro, el apartamento. Estaba impecable. Demasiado impecable. Recorrí cada habitación, revisando cajones, puertas, armarios, como una tonta persiguiendo sombras. No faltaba nada, nada estaba fuera de lugar. Y, sin embargo, no podía quitarme la sensación de que alguien había estado allí. Esa noche, durante la cena, se lo conté a mi esposo, Mark. Apenas levantó la vista del plato. «Te tomas a esa mujer demasiado en serio», dijo. «Ya sabes cómo es. Siempre espiando, siempre cotilleando. Apuesto a que solo quiere atención». «Tal vez», murmuré. Pero la inquietud no desapareció. Mark se inclinó sobre la mesa, me tomó la mano brevemente y luego la apartó para mirar su teléfono. «Olvídalo, M. Te volverás loca». Pero no podía. No después de la forma en que la señora Caldwell me había mirado, casi con lástima. Para el fin de semana, la curiosidad se había convertido en obsesión. Me encontré buscando cámaras de seguridad baratas en línea, leyendo reseñas a medianoche. Finalmente, pedí un pequeño dispositivo negro, fácil de ocultar, que se activaba por movimiento. Cuando llegó, la instalé cerca de entrada, en ángulo hacia la puerta principal. Me dije que era solo por tranquilidad, nada más. El martes llegó demasiado rápido. Fui a trabajar como siempre, intentando concentrarme, fingiendo que no me importaba. Pero para cuando llegué a casa, tenía el pulso acelerado. Me serví una copa de vino, me senté en el sofá y abrí la aplicación de la cámara. La cronología mostraba una alerta de movimiento. 13:13, se me secó la garganta. Le di al play. La puerta principal se abrió. Alguien entró despacio, con seguridad. Me quedé paralizada. La figura se movió hacia la luz y, por un momento, me quedé sin aliento. Era Lauren, la esposa de mi hijo. Su largo cabello rubio recogido, su mano agarrando una pequeña bolsa de mano. Miró a su alrededor como para asegurarse de que no hubiera nadie en casa, luego caminó directamente hacia el dormitorio. La observé, paralizada, mientras abría el cajón de mi cómoda. No estaba robando.
Estaba guardando algo dentro. Un pequeño sobre. Luego sacó un frasco de perfume, lo roció una vez al aire, sonrió levemente y se fue. El video terminó, pero no podía moverme. El sonido de mi propia respiración llenó el silencio. Me temblaban tanto las manos que casi se me cae el teléfono. ¿Por qué vendría Lauren? ¿Y por qué los martes? Quería confrontarla de inmediato, pero algo me lo impidió. Un extraño miedo instintivo. En cambio, volví a ver el video una y otra vez. Su expresión no era de culpa. Era tranquila, deliberada, como alguien que sigue una rutina. Esa noche, apenas dormí. Cada sonido en el apartamento me parecía extraño. El zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj. Me acosté junto a Mark, que ya estaba dormido. Su teléfono brillaba tenuemente en la mesita de noche. Mis pensamientos daban vueltas. ¿Y si él lo supiera? ¿Y si ambos lo supieran? Por la mañana, me había convencido de que tenía que haber una explicación, un malentendido, una razón que tuviera sentido. Tal vez le estaba dejando una nota a Daniel. Tal vez pensaba que era su lugar. Pero cuando revisé el cajón donde había dejado el sobre, mi corazón se paró. Había desaparecido. Completamente desaparecido. Me senté en el borde de la cama, mirando mis manos. El aire se sentía más pesado, más denso. Me di cuenta de algo aterrador. Alguien había vuelto después de que ella se fuera. Alguien que sabía que yo estaría buscando. Cuando me crucé con la señora Caldwell en el pasillo más tarde ese día, sonrió, con su misma sonrisa radiante. ¿Todo bien, querida?, preguntó con dulzura. Sí, logré decir, forzando una sonrisa. Todo está bien. Ladeó la cabeza ligeramente, con la mirada penetrante. Bien. Me alegra que estés pendiente de todo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron tras ella, lo sentí. La primera punzada real de miedo. No el miedo a lo que había visto, sino a lo que aún no había descubierto. A la mañana siguiente, el mundo se sentía más frío. La luz del sol a través de las cortinas era pálida y distante, como si tampoco quisiera tocarme. Me senté a la mesa de la cocina, mirando fijamente mi café sin tocar. El video de ayer seguía dando vueltas en mi cabeza. El rostro sereno de Lauren, sus movimientos deliberados, el suave clic del cajón, el sobre que desapareció. Cada fotograma ardía. Se metió en la memoria. Mark salió del dormitorio medio vestido, tarareando. Me miró, sonrió distraídamente y dijo, «Te levantaste temprano». Su voz sonaba normal. Demasiado normal. Busqué algo en su rostro, cualquier cosa que pudiera delatar culpa o miedo. Pero se veía exactamente igual que siempre. El mismo hombre que compartió mis penas durante 23 años. El mismo hombre que una vez me sostuvo la mano durante abortos espontáneos, hipotecas y el funeral de mi madre. ¿Dormiste algo?, preguntó. No mucho. Te preocupas demasiado, M. Siempre lo has hecho. Me besó en la cabeza y se fue a trabajar. En cuanto se cerró la puerta, exhalé, largo y tembloroso, como si hubiera estado conteniendo la respiración toda la noche. Miré alrededor del apartamento. Las paredes que antes me habían reconfortado ahora me parecían extrañas. Cada marco de fotos, cada mueble, de repente me parecían la evidencia de una vida que ya no entendía. Volví a poner el video. Luego lo rebobiné, lo ralenticé. En un momento, justo antes de Lauren a la izquierda, se giró hacia el espejo del dormitorio y sonrió. No era la sonrisa amable de nuera que había visto cientos de veces, sino algo más tranquilo, satisfecho. Era casi íntimo. No pude evitar el pensamiento que siguió. No estaba sola en esto. La idea era demasiado grande para afrontarla de golpe. Caminé de un lado a otro por la sala, con manos temblorosas. Abrí el armario del dormitorio, revisé los cajones de nuevo, vacíos. El sobre había desaparecido, pero el espacio que dejaba atrás era peor que cualquier cosa física. Era la ausencia de confianza, de seguridad. Al mediodía, dejé de llorar. Algo dentro de mí se había calmado, y esa quietud se sentía poderosa. El dolor se había quemado hasta la claridad. Fui al ordenador y abrí una nueva carpeta, Archivos del martes. Dentro, guardé el video, le cambié el nombre a Grabar 1. Luego lo copié a una memoria USB y lo escondí en el __,
del bolsillo de mi abrigo. Durante horas, me senté en silencio, haciendo listas, las personas que tenían acceso al apartamento, las horas exactas que Mark dijo que estaba en el trabajo, el horario de las clases de Lauren en la universidad donde trabajaba. A tiempo parcial. No era detective. Solo era una mujer de mediana edad con manos temblorosas y una vida de rutinas. Pero de repente, esa rutina se convirtió en un arma. Conocía los hábitos de todos. Sabía a qué hora salía el coche de Mark, qué días llamaba Daniel, que publicaba Lauren en redes sociales. Podía rastrearlos sin que se enteraran. Revisé mi teléfono, mensajes antiguos, mensajes, fotos. En uno de hacía 2 meses, Lauren había escrito: «Gracias por confiarme la llave de repuesto. Es mucho más fácil recoger las cosas de Daniel los martes». Martes. La palabra se retorció como un cuchillo. Recordé ese día como vino con un pastel, sonriendo, diciendo que Daniel había olvidado unas cajas viejas. Como Mark me había animado a dejarle la llave, diciendo que ahora era de la familia. Y yo sonreí, orgullosa de ser una suegra generosa. Ingenua. La comprensión no llegó como un trueno, sino como un corte lento y constante. Todos me mentían. Mark lo sabía. Lauren vino aquí porque la dejó. Tal vez incluso la invitó. La idea no me hizo gritar. No me hizo tirar nada. Simplemente me hizo callar. Esa noche, cuando Mark llegó a casa, lo observé como se observa a un desconocido en un tren. Curiosa, distante, estudiando cada uno de sus movimientos. Habló de trabajo, de planes para cenar, de un posible viaje para visitar a Daniel el mes que viene. No se dio cuenta de que apenas hablaba. «Estás pálida», dijo finalmente. «¿Segura que estás bien?» «Solo cansada», respondí. Y por primera vez en nuestro matrimonio, la mentira no me supo amarga. Me supo necesaria. Después de que se acostara, me senté sola en la oscura sala. La ciudad zumbaba afuera, distante e indiferente. Miré la foto de nuestra boda en la estantería. El brazo de Mark me rodeaba, ambos sonriendo como si creyéramos que la vida era inquebrantable. No sentía nada. Ni amor, ni odio, solo la hueca claridad de la verdad. Aún no se trataba de venganza. No del todo. Se trataba de recuperar el control de mi propio hogar, de mi propia mente. Creían que podían hacerme dudar de mí misma como si fuera una mujer frágil que perdía el contacto con la realidad. Pero no estaba rota. Ya no. Escribí en mi cuaderno lenta y deliberadamente: «Sigue fingiendo que todo está bien. Reúne pruebas, no pruebas emocionales. No confrontes hasta que estés lista». Era el primer plan que había hecho en años, completamente para mí. Me acosté a las 2 de la mañana, con el cuerpo exhausto, pero la mente lúcida. Mientras yacía junto a Mark, sus suaves ronquidos llenaban la oscuridad, me di cuenta de que ya no le tenía miedo, ni a lo que pudiera hacer. O decir o esconder. El miedo había cambiado de forma. Ahora era una especie de concentración, precisa, tranquila, expectante. Al amanecer, me sentí diferente. Ni más ligera, ni más feliz, sino más sólida. El corazón aún me dolía, pero el dolor tenía una dirección. Me miré en el espejo y vi las arrugas alrededor de los ojos. La mujer cansada me devolvía la mirada. «No estás loca», le susurré. «Ese día despertarás». Borré el video de mi teléfono. Al menos eso es lo que Mark vería si lo revisara. La copia real estaba a salvo. Incluso le sonreí durante el desayuno, le pregunté por su reunión, le besé la mejilla antes de que se fuera. Era casi fácil, este nuevo rol, la esposa tranquila, la mujer confiada. Pero debajo crecía una versión diferente de mí, tranquila, calculadora, decidida. Él no tenía ni idea de que la mujer que tenía frente a él ya no era su esposa. Era el comienzo de su ajuste de cuentas. Para la semana siguiente, mi miedo se había convertido en algo más. Precisión. Atravesaba mis días como si ensayara una actuación. Cada sonrisa, cada asentí, cada frase casual era una línea en un guión que solo yo conocía. Mark no sospechó nada. Todavía me besaba en la mejilla todas las mañanas antes del trabajo. Todavía enviaba los mismos mensajes aburridos de noticias. Llegaba tarde. «No esperes a cenar». Si notó mi repentino silencio, no lo demostró.
Tal vez pensó que me había vuelto insensible, o que la edad me estaba ablandando y me estaba volviendo pacifista. Ese fue su error. Llegó el martes otra vez. Trabajé desde casa ese día, fingiendo tener un resfriado leve. Coloqué la cámara en el mismo lugar, pero esta vez añadí otra, una pequeña, escondida detrás de la estantería, mirando hacia el pasillo. Luego salí del apartamento al mediodía, cerré la puerta con llave y di una vuelta a la manzana. Me temblaban las manos, pero mi mente estaba lúcida. Aparqué cerca de la cafetería de enfrente y esperé. Durante 40 minutos. No pasó nada. Entonces, a la 1:12 de la tarde, la vi, Lauren. Llegó en su pequeño coche blanco, con el mismo suéter rosa suave que siempre usaba cuando quería mirar inofensiva. Entró en el edificio con una llave, mi llave, colgando de su mano. Una cosa era verlo en video, otra verlo con mis propios ojos. Una oleada de náuseas me recorrió. Incredulidad, humillación, furia, pero debajo de todo, una extraña satisfacción. Ahora es real. Esperé a que se fuera 20 minutos después, luego volví arriba. Mi pulso martilleaba mientras abría la puerta. El apartamento olía ligeramente a su perfume. Floral, sintético, empalagoso. Revisé la cómoda de nuevo. Otro sobre. Esta vez lo abrí. Dentro había una foto vieja de quizás hace 10 años. Mark y Lauren en una barbacoa familiar, demasiado cerca, con la mano de él en su hombro. Recordé ese día. Daniel había estado en la casa trayendo más bebidas, y no pensé en sus risas. Ahora miré la foto y vi todo lo que me había perdido. En el reverso, escrito con su letra pulcra y redonda, algunas cosas nunca cambian. Se me cortó la respiración. Me senté en la cama, la foto temblando en mis dedos. Esto no era solo una aventura. Era un mensaje. Tomé fotos del sobre, la letra, la hora en mi teléfono. Luego lo volví a colocar todo exactamente como lo encontré. Si quería jugar, la dejaría, pero yo empezaría. Esa noche visité a mi amiga Susan. Trabajaba en un pequeño bufete de abogados, principalmente llevando casos de herencias. Nos habíamos conocido años atrás en un club de lectura, y aunque ya no éramos muy cercanas, sabía que podía confiar en su discreción. Mientras tomaba el té, le conté todo menos la aventura. Lo presenté como alguien que entró en mi casa sin permiso. Frunció el ceño. Si tienes pruebas, puedes presentar una denuncia. La entrada sin autorización es algo serio. Incluso si les di una llave, si la están usando para algo que no aceptaste, sí. Se inclinó hacia adelante. Pero piénsalo bien antes de involucrar a la policía. Una vez que empieza, no se puede deshacer. Sus palabras se me quedaron grabadas en la memoria durante el camino a casa. No quería a la policía. Todavía no. No se trataba de ley. Se trataba de la verdad. Mi verdad. Esa noche, Mark llegó temprano a casa, inusualmente atento. Preparó la cena, sirvió vino y me dijo que había estado pensando que deberíamos hacer un viaje de fin de semana. Solos los dos para reconectar. Su sincronización fue impecable. Sonreí levemente y asentí. Eso suena bien. Pero por dentro, algo se retorcía. ¿Era culpa o estrategia? Después de que se durmiera, abrí su portátil. Fue descuidado. La misma contraseña para todo. Encontré su correo electrónico y revisé meses de mensajes. La mayoría eran de trabajo, pero entonces vi uno etiquetado como privado. Mi corazón latía con fuerza al hacer clic. Era un borrador. Sin perfume. Creo que deberíamos bajar el ritmo. Está empezando a notar cosas. El martes pasado fue demasiado arriesgado. Déjame encargarme. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la pantalla se volvió borrosa. Lauren, no lo había enviado, pero lo había escrito. Lo había pensado. Eso fue suficiente. Por un momento, me quedé allí sentada mirando la pantalla brillante. El hombre con el que había compartido mi vida se reflejaba en la oscuridad. La ventana de al lado. Sentía el cuerpo vacío, como si cada órgano se hubiera convertido en cristal. Entonces algo dentro de mí se endureció. Un cambio lento y deliberado. Copié el borrador, me lo envié por correo electrónico desde una cuenta anónima y borré todo rastro. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual.
El mundo exterior parecía más claro, más nítido. Preparé café, di de comer al gato y le sonreí a Mark cuando entró en la cocina. «Pareces estar mejor hoy», dijo. «Sí», respondí. «Creo que solo necesitaba descansar un poco». Me besó, cogió su maletín y se fue. En el momento en que la puerta se cerró, sentí una quietud casi eléctrica. Era la primera mañana que no me sentía una víctima. Me sentía como si tuviera el control. Pasé las siguientes horas recopilándolo todo. Los videos, los correos electrónicos, las marcas de tiempo, las capturas de pantalla, incluso la foto del sobre. Creé una carpeta en una nueva memoria USB y la etiqueté como a prueba de errores. Luego la guardé bajo llave en una pequeña caja metálica debajo del fregadero, detrás de los productos de limpieza. Al mediodía, estaba lista para mi siguiente paso. Llamé a Daniel. Parecía distraído, impaciente. «Hola, mamá. Estoy en el trabajo. ¿Podemos hablar luego?» «Es sobre Lauren», dije en voz baja. Silencio. «¿Y ella?» «Ha estado de visita en el apartamento mientras no estoy». «Qué raro. ¿Por qué haría eso?» Su tono era incómodo, a la defensiva. Casi le doy un coscorrón. «Eso es lo que me gustaría saber», suspiró. «Mamá, seguro que no es nada. Quizá quería sorprenderte, ayudarte con algo». «Quizá», dije. «Pregúntale tú». Luego colgamos y me recosté, mirando mi reflejo en la pantalla negra del televisor. Por primera vez, vi a alguien más mirándome. Alguien que no estaba asustado ni destrozado. Alguien que tenía un plan. Aún no sabía exactamente cómo se desarrollaría, pero sí sabía esto. Ya habían jugado bastante. Ahora era mi turno. Empecé con movimientos pequeños y deliberados, de esos que nadie notaría a menos que se fijaran bien. Primero cambié las cerraduras. Silenciosamente. Sin mencionarlo a Mark. El cerrajero vino mientras estaba trabajando y le dije que era un problema de seguridad, nada más. Cuando Mark llegó a casa esa noche, probó su llave, frunció el ceño al ver que no encajaba y me miró. «Ah», dije con ligereza. «Olvidé decírtelo. Había un problema con la cerradura vieja. El administrador del edificio recomendó cambiarla». Sonreí como si fuera la cosa más trivial del mundo. Dudó un momento y luego se encogió de hombros. «Deberías habérmelo dicho». «Estabas ocupado», respondí, poniendo la mesa. Esa noche dormí sin miedo. Por primera vez en semanas, me sentí segura en mi propia casa. Pero la seguridad era temporal. Sabía que este era solo el primer paso. Al día siguiente, fui al banco. Me temblaban ligeramente las manos al solicitar acceso a nuestras cuentas conjuntas. La mujer detrás del mostrador tecleó rápidamente, sus uñas repiqueteando contra el teclado. «Tienes 2 cuentas corrientes y una de ahorros. ¿Algo específico que te gustaría hacer hoy?» «Sí», dije. «Yo quisiera cerrar la cuenta conjunta y transferir mi parte a una personal». Parpadeó. «¿Tiene la autorización de su marido?» «No», dije con calma. «Y no la necesito. Solo retiro lo que legalmente es mío». No me tembló la voz. Era la primera vez en 23 años que hablaba sin pedir permiso. Para cuando me fui, tenía una tarjeta de débito nueva en el bolso y un extracto bancario con solo mi nombre. Ese papel pesaba más que el oro. Cuando llegué a casa, el apartamento se sentía diferente, cargado, como el aire antes de una tormenta. Había un sobre en el mostrador, sin remitente. Lo abrí con un cuchillo de cocina. Dentro había una sola hoja de papel. «Para con esto. No sabes lo que haces». Se me congelaron las manos. Miré alrededor de la habitación, casi esperando ver a alguien observándome, pero el apartamento estaba vacío, en silencio. Entonces noté que el papel olía ligeramente a perfume. Su perfume. Lauren. Me senté, agarrando la nota hasta que los bordes se me clavaron en la piel. El mensaje no era solo una advertencia. Fue un desafío. Sabía que me mudaba y quería que parara. Esa noche, no le dije nada a Mark. Preparé la cena como siempre, sonreí cuando conversaba, me reí de un chiste que no entendí. Pero por dentro, memorizaba cada expresión, cada palabra, cada mirada que me dirigía. Cuando se fue a la cama, revisé su teléfono. Había cambiado la contraseña. A la mañana siguiente, Lauren me llamó.
Su tono era dulce, casi burlón. Emily. Hola. Solo quería ver si recibiste mi regalito. Dejé algo en la encimera. No dije nada. Emily. Sí. Finalmente dije que sí. Oh, bien. Ronroneó. Me preocupaba que se perdiera. En fin, deberíamos tomar un café algún día. Solos los dos. Aclarar las cosas. Claro, dije con voz tranquila. Hagámoslo. Nos vimos en una cafetería al día siguiente. Llegó impecable, el pelo perfecto, el vestido planchado, el pintalabios inmaculado. Parecía la imagen de la inocencia, pero sus ojos contaban otra historia. Emily, dijo, sentándose. Siento que hay tensión entre nosotros. No quiero eso. Somos familia. Revolví mi café lentamente. Has estado en mi casa sin permiso, dije. Varias veces. Ella sonrió levemente. Oh, vamos. Me diste una llave para ayudar a Daniel, dije. No andar por ahí escabulléndome cuando no estoy. Su sonrisa se amplió. ¿Pasarse a escondidas? Esa es una frase muy fea. Quizás solo estás imaginando cosas. Me incliné hacia adelante, con la voz tranquila y controlada. Te vi, Lauren, en cámara. Por primera vez, su sonrisa vaciló. Una pequeña grieta, pero fue suficiente. Ella parpadeó, miró hacia otro lado brevemente y luego volvió a mirar. Entonces deberías borrarlo, dijo suavemente. Por tu propio bien, la miré a los ojos. Ya lo hice. Ella me estudió, buscando debilidad. Al no encontrar ninguno, cogió su bolso y se puso de pie. Estás cometiendo un error, dijo. No sabes con quién estás tratando. Tú tampoco, respondí. Ella se fue sin decir otra palabra. Esa noche, encontré a Mark esperándome en la sala de estar. Las luces eran tenues y su rostro ilegible. Lauren me llamó. Él dijo, ¿qué diablos estás haciendo? Me estoy protegiendo, dije en voz baja. Se puso de pie y alzó la voz. ¿De qué? De tu propia imaginación. De la verdad, dije. Se acercó más con la mandíbula apretada. Estás perdiendo el control, Emily. Necesitas ayuda. Casi me reí. ¿Te refieres a ayudar a olvidar? Ayudar a fingir que no me has estado mintiendo. Su mirada se endureció. Estás armando un lío que no puedes limpiar. Entonces deténme. Por un momento, pensé que lo haría, pero en cambio se giró, agarró su abrigo y cerró la puerta de golpe. Cuando se hizo el silencio, me senté en el suelo y lloré. No porque fuera débil, sino porque sabía lo que vendría después. Se reagruparían, planearían, volverían más fuertes. Pero yo estaba lista. A la mañana siguiente, volví a llamar a Susan. Necesito una consulta, dije, sobre la separación de bienes. ¿Estás segura? Preguntó. Completamente. Ese fin de semana, conduje hasta la costa sola. Alquilé una pequeña cabaña, llevé mi portátil, mis notas, mis pruebas. Pasé 2 días allí en silencio absoluto, caminando por la orilla, escuchando las olas, ordenando todo lo que había reunido. Fue la primera pieza que sentí en meses. Para cuando conduje a casa, mi plan estaba claro. Se acabaron las dudas, se acabó el miedo. Habían jugado sus juegos en la oscuridad. Ahora yo traería todo a la luz. 3 días después de que Mark se marchara furioso, regresó tranquilo, educado, con un ramo de flores blancas. Las colocó en un jarrón sin preguntar dónde estábamos, sin mencionar la discusión, como si el aire entre nosotros no se hubiera vuelto venenoso. Pensé que podríamos hablar, dijo, con un tono cuidadosamente neutral. De todo. De acuerdo, dije, indicándole que se sentara. Lo hizo. Sus movimientos eran lentos, cautelosos, como si te acercaras a un animal que alguna vez tuviste pero que no estaba seguro de si mordería ahora. Empezó suavemente. Emily, sé que las cosas han estado tensas. Debería haber sido más paciente contigo. Esperé. Has estado bajo mucho estrés, y tal vez los chismes de la señora Caldwell empeoraron las cosas, pero quiero que lo superemos. Juntos. Lo miré y vi su expresión perfectamente ensayada. Contrición disfrazada de cálculo. ¿Eso es lo que Lauren te dijo que dijeras? Un breve destello cruzó su rostro.
sorpresa, luego irritación. Lauren no controla lo que digo. Ella. Controlabas todo lo demás, respondí. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Estás convirtiendo esto en algo que no es. No, dije en voz baja. Por fin lo estoy convirtiendo en lo que es. Se recostó, exhaló y forzó una risa. Siempre has tenido imaginación. Solías escribir historias. ¿Recuerdas? Quizás solo. Basta, lo interrumpí. No puedes reescribir esta. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Las mentiras entre nosotros llenaron el silencio con su aroma empalagoso. Finalmente, se levantó. ¿Quieres espacio? Bien. Pero no me conviertas en el villano de tu fantasía. Cuando se fue, pensé, demasiado tarde. Esa noche, Lauren llamó. Su voz era alegre. Demasiado alegre. Emily, me alegro mucho de que Mark haya hablado contigo. Creo que es hora de que cenemos todos juntos como una familia. No dejemos que los malentendidos lo arruinen todo. La cena suena bien, dije. ¿Cuándo? Mañana, ¿en casa? A las 7. Perfecto, dije, y colgué. Al día siguiente, yo. Llegó justo a tiempo. Linen abrió la puerta con un vestido azul claro, descalza y una copa de vino en la mano. Estoy tan feliz de que hayas venido, dijo, atrayéndome a un abrazo que olía a perfume caro y engaño. Mark ya estaba allí, sirviendo bebidas, sonriendo como un hombre decidido a borrar la historia. Daniel también estaba nervioso, inquieto, sin darse cuenta de que estaba sentado en un nido de víboras. Al principio la cena fue civilizada. La conversación giró en torno a temas neutrales. El tiempo, el trabajo, el ascenso de Daniel. Entonces Lauren se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en su mano. Sabes, Emily, he estado pensando en toda esa situación de la cámara. Debe haber sido un malentendido. Quizás uno de los limpiadores. No contraté a ninguna limpiadora, dije suavemente. Su sonrisa no vaciló. Bien. Quiero decir, tal vez no lo hice, Mark dijo rápidamente, mirándome a mí y luego a ella. Entonces tal vez alguien más tenía una copia de la llave, ofreció dulcemente. Dejé mi tenedor. Quizás alguien lo hizo. El silencio que siguió fue denso, pesado. Daniel miró de una cara a otra, con confusión en sus ojos. ¿De qué estamos hablando? Nada, dijo Mark bruscamente. Algo, corregí. Lauren se puso de pie, forzando una risa. ¿Sabes qué? Creo que todos estamos cansados. Emily, no desenterremos el pasado. El pasado sigue desenterrándose, dije. Todos los martes, para ser exactos. Su sonrisa se congeló. La voz de Mark se endureció. Basta, lo miré. ¿Quieres suficiente? Entonces díselo. Hice un gesto hacia Daniel. Dile a tu hijo quién eres realmente, o lo haré yo. El rostro de Mark perdió el color. La mano de Lauren voló hacia su brazo y lo agarró. Emily, susurró. No quieres hacer esto, piensa en tu familia. ¿Mi familia? Dije. ¿Te refieres a ese que has estado desmantelando pieza por pieza? Daniel se levantó bruscamente. ¿Qué, está pasando? Mark se volvió hacia él con un tono desesperado. No es lo que ella piensa, añadió Lauren rápidamente. Ella ha estado bajo estrés. Ella está imaginando cosas. Ya sabes cómo se pone, me reí. Un sonido corto y agudo que los hizo estremecer a ambos. Debiste haber borrado ese correo electrónico, Mark, el que le escribiste. Creo que deberíamos ir más despacio. ¿Recordar? La mano de Lauren se resbaló de su brazo. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Papá. Los labios de Mark se movieron, pero no salieron palabras. Me puse de pie. Disfruta tu cena. Me fui antes de que pudieran detenerme. Mis manos temblaban, pero me sentía extrañamente tranquilo, como alguien que acaba de terminar la parte más difícil de una larga escalada. Afuera, el aire nocturno era frío y las estrellas brillaban nítidas sobre los tejados. Respiré profundamente, sintiendo algo cercano al poder. En casa, me serví una copa de vino y me senté en la oscuridad, dejando que el silencio se instalara. Pensé en lo que había visto, sus caras, su miedo. No era todavía la victoria,
pero era el primer signo de grietas. Durante los siguientes días no volvieron a ponerse en contacto conmigo. Ni una palabra. Estaba casi en paz. Aproveché el tiempo para reunirlo todo. Copias impresas de correos electrónicos, mensajes de texto e incluso registros financieros que muestran retiros de nuestra cuenta conjunta a un misterioso consultor que resultó ser el primo de Lauren. Cada documento fue a una carpeta marcada para Susan. Al final de la semana, tenía una imagen completa, no solo del asunto, sino de la manipulación, la lenta erosión de mis finanzas, las mentiras, la falsa simpatía. No solo me habían traicionado emocionalmente. Habían estado desmantelando mi vida mientras me sonreían a la cara. Una noche, mientras estaba sentado en mi escritorio revisando los papeles, me di cuenta de lo tranquilo que me sentía. Ni entumecido, ni amargado, simplemente claro. El tipo de calma que llega después de una larga tormenta cuando finalmente entiende su forma. Ya no estaba enojado. La ira era ruidosa y necesitaba silencio para ganar. Cuando Mark finalmente envió un mensaje de texto, necesitamos hablar. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Entonces respondí, todavía no. Él llamó, pero no respondí. Lauren también lo intentó. Dejé que el teléfono sonara. Cada vibración un recordatorio de que eran ellos los que perseguían ahora. Querían tenerme de nuevo en su red. Querían a la antigua Emily, confundida, emocional, perdonadora. Pero ella se había ido. Y lo que la había reemplazado era más frío, más fuerte, más paciente. La mujer que habían subestimado estaba a punto de convertirse en lo que más temían. Alguien que no tenía nada que perder. El silencio después de la exposición era casi insoportable. Pasó una semana sin que nadie llamara a mi puerta. Ninguna llamada de Mark, ningún mensaje de Lauren. Incluso Daniel se quedó en silencio. Al principio pensé que quería paz. Pero aprendí que la paz puede sentirse como aislamiento cuando has estado viviendo dentro del caos. Pasé largas horas caminando por el vecindario, con auriculares puestos, fingiendo escuchar música, pero en realidad solo escuchaba el sonido de mis propios pensamientos. En uno de esos paseos la vi. La señora Calvel, de pie junto a los buzones, con sus agudos ojos escudriñando el pasillo. Emily, dijo, con esa peculiar mezcla de calidez y criterio que solo las mujeres mayores parecen dominar. Estaba empezando a preguntarme si te habías mudado. Todavía no, dije con una pequeña sonrisa. Ella se acercó más y bajó la voz. Escuché que hubo un poco de drama. La palabra viaja rápido, dije. Siempre es así, respondió ella. Pero no dejes que te conviertan en el villano, querido. A la gente le gustan. Ella hizo una pausa y miró hacia el pasillo. Son buenos usando máscaras. No eres la primera mujer en este edificio a quien le han hecho sentir loca. Su tono cambió, suavizándose ligeramente. Ven a tomar un té algún día. Hago un pastel de limón buenísimo. Por primera vez en semanas, sentí algo inesperado. Conexión. 2 días después, fui. Su apartamento olía a madera vieja y jazmín. Ella sirvió el té. Sirvió el pastel y escuchó. No el tipo de escucha educada, sino el tipo de escucha tranquila y serena que proviene de alguien que ha conocido su propia versión de la traición. Mi marido, dijo en un momento dado, solía desaparecer todos los jueves. Afirmó que era noche de póker. Resultó que era su secretaria. Sonreí débilmente. ¿Qué hiciste? Le dejé jugar su juego, dijo con voz fría. Luego me aseguré de que las tarjetas estuvieran marcadas. Ambos nos reímos, un sonido bajo y cómplice. Cuando salí de su apartamento, algo dentro de mí cambió. No fue perdón ni cierre. Era fuerza. Ella me recordó que no estaba sola. Que mujeres como nosotras sobrevivamos observando, esperando, sabiendo cuándo atacar. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. A la tarde siguiente, justo cuando estaba a punto de salir a hacer la compra, alguien llamó a mi puerta. Cuando lo abrí, Mark estaba allí sosteniendo una botella de vino. Lauren estaba a su lado, sonriendo tan dulcemente que se me encogió el estómago. ¿De qué quieres hablar? Mark dijo, solo habla. Lauren asintió. Todos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Tal vez sea hora de seguir adelante. Sus voces eran suaves y conciliadoras.
La misma melodía que usan los depredadores cuando están demasiado cansados para perseguir. Está bien, dije haciéndome a un lado. Entrad. Se sentaron a la mesa del comedor como actores de una obra mal escrita. Mark sirvió vino en 3 vasos y me entregó uno. No lo toqué. Lauren empezó. Emily, sé que te han hecho daño. Ambos cometimos errores. Pero destruir esta familia no te hará sentir mejor. Incliné la cabeza. ¿Destruir esta familia? No soy yo quien empezó a acabar. Mark suspiró, frotándose las sienes. Podemos arreglar esto. Solo necesitamos volver a confiar el uno en el otro. Me reí suavemente. ¿Confianza? ¿Te refieres al tipo que desaparece cada martes? Él levantó la mirada bruscamente. Suficiente. Los ojos de Lauren brillaron, pero rápidamente lo disimuló con una sonrisa. Por favor, Emily, seamos adultos en esto. No puedes seguir aferrándote al resentimiento. Te comerá vivo. Sus palabras fueron tan perfectamente ensayadas que por un segundo casi admiré el esfuerzo. Resentimiento. Dije. No, lo llamo memoria. La mandíbula de Lauren se tensó. No lo sabes todo, entonces ilumíname. Mark se puso de pie y su tono se tornó firme. Emily, escucha. Todos cometimos errores. No puedes castigar a todos para siempre. Yo también me levanté, con voz fría y deliberada. No te estoy castigando. Me estoy protegiendo. La fachada de Lauren se quebró. ¿Crees que puedes simplemente borrarnos? ¿Hacernos desaparecer? Sonreí débilmente. No, Lauren, eso lo harás tú misma. Mark golpeó su vaso sobre la mesa. Esto es una locura. El vino salpicó las flores blancas del jarrón. El mismo que había traído días atrás. Rojo sobre blanco. Parecía casi simbólico. Tal vez, dije. Pero al menos estoy loca por las pruebas. Lauren agarró su bolso, pálida. Te arrepentirás, susurró. Ya me arrepiento de haberte conocido, respondí. Se fueron sin decir una palabra más. El sonido de la puerta al cerrarse tras ellas resonó como un disparo. Cuando volvió el silencio, sentí que el corazón se me ralentizaba. Había miedo, sí, pero era un miedo puro, agudo y vigorizante. No me debilitó. Me tranquilizó. Más tarde esa noche, volví a casa de la señora Calvel. No me hizo preguntas, solo me dio té y me dejó sentar. Parece que has visto fantasmas, dijo. Sí, los vi, susurré. Y estaban vivos. Rió suavemente. Entonces es hora de enterrarlos. Esa noche abrí mi cuaderno y comencé a escribir de nuevo. Esta vez no son listas, sino afirmaciones claras, factuales, indiscutibles, fechas, acciones y conversaciones. Comencé a construir un historial no solo para los abogados, sino para mí mismo, un mapa de lo lejos que había llegado y lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Por primera vez, el acto de escribir no parecía desesperación. Me sentí como si estuviera purificado. Cada palabra les quitaba un poco de su poder. Me lo devolvió. A medianoche, cerré el cuaderno y le susurré a la habitación vacía. ¿Creen que tengo miedo? El apartamento pareció zumbar en respuesta, silencioso y constante. No tengo miedo, dije otra vez más fuerte. Y por primera vez lo creí. Pasó un jueves. El día empezó como cualquier otro. Cielo gris, llovizna tenue, la ciudad moviéndose en su ritmo tranquilo. Me desperté temprano, preparé café y me quedé junto a la ventana mirando cómo se apagaban las luces de la calle. Había algo eléctrico en el aire, algo inevitable. No planeé lo que sucedería ese día, pero tal vez todo se había estado gestando para esto desde el principio. Al mediodía recibí una llamada de Susan. Presenté la moción inicial, dijo. Se servirán la próxima semana. Gracias, respondí. Mi voz sonó firme y distante. Emily, añadió con suavidad. Una vez que esto empiece, no podrás volver atrás. No quiero. Colgué y eché un vistazo al apartamento. El lugar que había albergado tanto mi peor humillación como mi renacimiento. Todo estaba en orden. Las cámaras habían desaparecido. La prueba estaba escondida. Estaba lista. A las 3 de la tarde, llamaron a la puerta. No fue cortés, ni vacilante, sino firme, deliberado. Abrí la puerta.
Mark estaba allí, pálido y con la mandíbula apretada. Lauren estaba detrás de él, con los ojos rojos de llorar o de fingir. ¿Podemos entrar?, preguntó. Me hice a un lado. Claro, ha pasado un tiempo desde el martes. No respondió. Se sentaron en el sofá, luciendo más pequeños de lo que recordaba. Mark se aclaró la garganta. Susan me llamó, dijo. Me habló de la petición. Bien, dije. Eso me ahorra el problema. Emily, empezó Lauren. Esto está yendo demasiado lejos. Divorcio. Acciones legales. ¿Qué intentas demostrar? Que las acciones tienen consecuencias, dije. Mark se inclinó hacia adelante. Lo estás arruinando todo. La casa, las finanzas. Daniel nunca te lo perdonará. Sonreí levemente. Daniel ya lo sabe. Se quedaron paralizados. Se lo dije ayer. Dije. Al principio no me creyó, pero lo hará. Verá los correos, las grabaciones. Verá qué clase de personas son ustedes dos. La compostura de Lauren se quebró. No lo harías. Yo ya lo hice. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Miró a Mark, desesperada, pero él me miraba con algo que ya no era ira. Era miedo. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. La verdad, dije simplemente. Dilo. Aquí mismo. Ahora mismo. Él vaciló y su rostro se endureció. Se acabó. Emily. No tiene sentido. Dilo. Bien. Él se quebró. Sí, estaba con ella. Sucedió. Está bien. No se suponía que así fuera. Lauren interrumpió con voz temblorosa. No hagas esto, Mark. Él se volvió hacia ella. ¿No qué? ¿Mentir otra vez? ¿Pretender que esto no pasó? ¿Lo prometiste? Prometí muchas cosas, dijo con amargura. Ninguna funcionó. Observé en silencio. Ahí estaba, la confesión, cruda y desagradable. Los dos desmoronándose bajo el peso de sus propias palabras. Lauren se levantó de repente, paseándose de un lado a otro. ¿Crees que has ganado, verdad?, dijo, volviéndose hacia mí. ¿Crees que esto te hace mejor? Nunca fuiste suficiente para él, Emily. Por eso vino a mí. No me inmuté. Entonces, ¿por qué tiemblas? Se quedó paralizada. Su mano, que aún sostenía su copa de vino, temblaba. «Porque has convertido esto en una pesadilla», gritó. «No lo dejarás pasar. Estás obsesionada». Tal vez, dije en voz baja. Pero al menos no necesito mentir para respirar. Mark golpeó la mesa con la mano. Ya basta, los dos. Su voz se quebró. Has convertido esto en un infierno. Lo miré, tranquila como el hielo. No, Mark. Lo hiciste hace años. Simplemente encendí las luces. Me miró fijamente, con los ojos desorbitados, como un hombre que se da cuenta de que ya está atrapado. ¿Crees que alguien te va a creer? No tienen por qué hacerlo, dije. La evidencia habla por sí sola. La voz de Lauren se redujo a un susurro. Te arrepentirás de esto, Emily. No sabes lo cruel que puedo ser. Oh, sí, dije. Te he visto practicar. Se quedó en silencio. Mark se frotó la cara, en voz baja, exhausto. Lo has destruido todo. Me puse de pie. No, destruí la ilusión. Hay una diferencia. Afuera, la lluvia empezó a caer con más fuerza. Un sonido constante e implacable contra las ventanas. Por un momento, ninguno de nosotros habló. La tormenta de afuera parecía un eco de la de dentro de la habitación. Una limpieza imparable. Finalmente, Lauren agarró su bolso. Vamos, Mark. Está loca. No se movió. Sus ojos permanecieron fijos en mí. ¿Planeaste todo esto? Sí, dije. Y por eso funcionó. Se levantó lentamente, con los hombros hundidos. Estarás sola, Emily. Terminarás sin nada. Lo miré a los ojos. Nada es mejor que vivir en tu mentira. Salieron juntos, dando un portazo tan fuerte que el marco se sacudió. Me quedé allí un momento, respirando el silencio que siguió. No era exactamente paz. Más bien consecuencias. El tipo que viene después de una tormenta,
cuando el aire todavía está denso, cargado con lo que se ha roto. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa. Mis manos no temblaban. Mi corazón no estaba acelerado. Me sentí vacío. Pero era un vacío limpio y puro, como el espacio que queda después de tirar algo tóxico. Más tarde esa noche, Daniel llamó. Su voz era suave y confusa. Mamá, hablé con papá y lo admitió. Todo ello. No sé qué decir. No digas nada, dije. Simplemente vive tu vida de manera diferente a como él lo hizo. Hubo una larga pausa y luego, en voz baja, dije, estoy orgulloso de ti. Cuando terminó la llamada, me quedé sentado allí un largo rato, mirando la ventana manchada por la lluvia. Mi reflejo me devolvió la mirada. Tranquilo, firme, desconocido. Por primera vez me di cuenta de lo que significa la victoria. Ni alegría, ni alivio, solo ausencia de miedo. Las máscaras habían desaparecido. La verdad salió a la luz. Y lo que quedó fue mío. La audiencia judicial se produjo más rápido de lo esperado. Mark había intentado retrasarlo. Su abogado presentó moción tras moción para demorarlo, para intimidar. Pero Susan estaba mejor. Silencioso, agudo y absolutamente despiadado. Ella preparó cada documento, cada sello de tiempo, cada fotografía. Ni siquiera necesité hablar mucho. La evidencia habló por mí. Cuando llegó el día me vestí sencillamente. Traje negro, cabello recogido, sin joyas. Quería parecer la verdad misma. Tranquilo, sin adornos, innegable. Lauren se sentó 2 filas detrás de Mark, fingiendo que no estaba allí para él. Llevaba un vestido gris, su rostro cuidadosamente sereno, sus manos retorciendo el dobladillo de su manga. Pero sus ojos la delataban, penetrantes, ansiosos, frágiles. El abogado de Mark habló primero, describiéndolo como una víctima de inestabilidad emocional. Dijo que me había vuelto paranoico y que mi imaginación se había vuelto destructiva. Me quedé quieto, con la mirada hacia adelante y midiendo cada respiración. Entonces Susan se puso de pie. Señora Grant, dijo, ¿podría describir lo que encontró en la cámara de seguridad de su casa? Lo hice con calma. Precisamente. Sin adornos. ¿Alguna vez le diste permiso a tu nuera para entrar a tu casa cuando estabas fuera? No. ¿La confrontaste? Sí. ¿Y su respuesta? Ella me dijo que estaba imaginando cosas. Susan le entregó al juez las capturas de pantalla impresas. Se trata de videos con marca de tiempo tomados desde la casa del acusado. Muestran claramente al mismo individuo entrando a su residencia varias veces sin consentimiento. El abogado de Mark intentó objetar, pero el juez le hizo un gesto para que no lo hiciera. Las imágenes eran irrefutables. Cuando fue el turno de Mark de testificar, evitó mi mirada. Habló de malentendidos, de deslices pasajeros, de arrepentimiento. Pero las palabras sonaban huecas después de practicarlas. Cuando Susan lo interrogó, le preguntó, ¿alguna vez escribiste este correo electrónico? Y colocó la copia impresa de su borrador sin perfume sobre la mesa. Lo miró fijamente durante un largo rato y luego dijo en voz baja. Sí. Lauren miró hacia abajo y su rostro perdió el color. Cuando todo terminó, el tribunal falló a mi favor. Propiedad total del apartamento, la mitad de todos los bienes conjuntos y restricción legal que impide a cualquiera de ellos volver a contactarme. El abogado de Mark murmuró algo sobre apelaciones. Pero incluso él sabía que no tenía sentido. Afuera, se habían reunido reporteros de un medio de comunicación local, curiosos por el caso de traición suburbana. Los ignoré. Pasé junto a Mark y Lauren sin mirarlos. Se quedaron juntos en las escaleras del juzgado, derrotados, pequeños, despojados de la arrogancia que alguna vez los había definido. Por un breve momento, casi los golpeé. Entonces recordé el sobre en mi cajón, el olor del perfume de Lauren en mi casa, el sonido de Mark llamándome loca. La compasión murió antes de poder tomar forma. Esa noche abrí una botella de vino, la que tenía guardada desde nuestro 20 aniversario. Serví una copa, me senté junto a la ventana y dejé que las luces de la ciudad se difuminaran a través del cristal. La victoria no parecía triunfal. Se sentía limpio. Durante las siguientes semanas, las consecuencias se sucedieron como en un teatro lento. Mark se mudó a un apartamento alquilado al otro lado de la ciudad.
La empresa donde trabajaba descubrió que había estado haciendo mal uso de fondos. Cantidades pequeñas, pero suficientes para que parezcan más cercanas. En el plazo de un mes, se vio obligado a dimitir. El mundo de Lauren se derrumbó aún más rápido. Se corrió la voz, no sobre el asunto, sino sobre los correos electrónicos, las entradas secretas, la manipulación. Perdió su trabajo como profesora en la universidad después de que alguien enviara el video al jefe del departamento. El escándalo no fue público, pero no necesitaba serlo. El mundo académico prospera gracias a la destrucción silenciosa. No moví un dedo. No tuve que hacerlo. La verdad, una vez liberada, avanza por sí sola. Una tarde, recibí una carta. No tenía remitente, pero reconocí la letra inmediatamente. Marcas. Emily, espero que estés satisfecha. Te lo has llevado todo. Ahora vivo en un motel. Daniel no devuelve mis llamadas. Lauren se ha ido. Ya ni siquiera te culpo. Tenías razón en todo. Simplemente no pensé que llegarías tan lejos. Supongo que ganaste. Doblé la carta cuidadosamente y la deslicé dentro del cajón. No necesité responder. El fin de semana siguiente, Daniel nos visitó. Parecía cansado, más viejo de alguna manera, como si toda la experiencia lo hubiera envejecido de la noche a la mañana. Me abrazó durante mucho tiempo. No sé cómo lo hiciste, dijo en voz baja. Dejé de fingir, dije. Él asintió. Se mudará a Florida. Dijo que quiere un nuevo comienzo. Bien por él. ¿Y Lauren? Ella tomó sus decisiones. Me estudió por un momento. Ahora eres diferente. Soy libre, dije. Él sonrió tristemente. Es lo mismo, supongo. Después de que se fue, me senté en el tranquilo apartamento, mientras el sol del atardecer entraba por las ventanas. Todo parecía igual. Las mismas paredes, los mismos muebles, pero todo parecía nuevo. Era mío otra vez. Más tarde bajé al vestíbulo para revisar mi correo. La señora Caldwell estaba allí, por supuesto. Ella me miró con una pequeña sonrisa cómplice. Entonces ella dijo, «Por fin limpiaste la casa». Sonreí débilmente. Algo así. Ella se inclinó más cerca. «Bien. Nunca esperan que mujeres como nosotras ganemos». Me reí suavemente. Entonces deberían empezar a aprender. Cuando volví arriba, volví a mirar la ciudad. Las luces parpadearon una tras otra, constantes y silenciosas. Pensé en la persona que había sido hacía apenas unos meses, asustada, insegura, disculpando por existir. Esa mujer se había ido. En su lugar había alguien más agudo, más frío, más fuerte. No fue felicidad lo que sentí. Fue justicia. El tipo que no pide aplausos, solo silencio. Mark y Lauren habían construido su mundo sobre mentiras. Lo había derribado con la verdad, y las ruinas le sentaban perfectamente. Es curioso cómo el silencio cambia de forma. Hace meses era pesado, sofocante. Ahora se siente ligero, deliberado, elegido. El mundo no ha cambiado. Ha transcurrido casi medio año desde el juicio. Los días han vuelto a, ritmo. No alegría, sino paz. Me despierto temprano, abro las cortinas y dejo que la luz de la mañana se derrame sobre el suelo de la cocina. El apartamento ahora se siente diferente, como si finalmente me reconociera como su legítimo dueño. Comencé a dar clases de escritura en el centro comunitario local. Comenzó como algo pequeño, un programa de voluntariado para mujeres que reconstruían sus vidas. Algunos de ellos vienen del divorcio, otros de la pérdida, otros de un silencio más profundo que el mío. Nunca les cuento mi historia completa. No lo necesito, lo ven en la manera en que escucho, en la firmeza de mi voz. Los martes todavía preparo café alrededor de la 1, un ritual tranquilo. A veces me sorprendo mirando hacia la puerta por costumbre, pero ya no viene nadie. Se han cambiado las cerraduras, se han ejercitado los fantasmas. El martes se ha convertido en un día más. Daniel nos visita más a menudo ahora. Me trae fotos de su nuevo apartamento, historias de sus compañeros de trabajo y, a veces, solo silencio. Nos sentamos juntos sin necesidad de llenarlo. La herida entre nosotros se ha convertido en una cicatriz, visible, pero curada. Él no habla mucho de su padre.
Lo último que supe es que Mark vendió lo que le quedaba de su coche y se mudó a Florida, un pequeño pueblo cerca de la costa. Envía algún correo electrónico ocasional, de forma educada y distante. Los leo y luego los archivo sin responder. Ya no lo odio. El odio requiere energía, y ya le he dado suficiente de la mía. Tengo entendido que Lauren todavía está en la ciudad. Ella trabaja a tiempo parcial en una oficina inmobiliaria. O quizás ya no. Los rumores se difuminan con el tiempo. Una vez la vi desde el otro lado de la calle. Parecía más delgada, mayor. Su postura había cambiado, los hombros encogidos hacia adentro, como si estuviera preparándose perpetuamente para el impacto. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Ella se quedó congelada y luego miró hacia otro lado. No lo hice. Simplemente la vi pasar, apresurada, tensa y no sentí nada. Ni triunfo, ni compasión, solo un reconocimiento silencioso. Algunas deudas se pagan solas. La señora Caldwell todavía me saluda en el pasillo, aunque sus pasos son más lentos ahora. Compartimos pequeños intercambios. El clima, los vecinos, las interminables reparaciones que este edificio siempre parece necesitar. A veces ella me da su sonrisa cómplice. El tipo que dice que lo recuerda todo pero no necesita decirlo en voz alta. La vida se ha vuelto más pequeña y más sencilla. Cuido las plantas en el alféizar de la ventana. Leo antes de acostarme. Los fines de semana camino por el lago. Hay una paz en lo cotidiano. Algo que una vez pensé que nunca volvería a querer. Pero de vez en cuando me veo reflejada en el cristal, en el espejo, en el escaparate, en la pantalla del televisor oscurecida, y apenas la reconozco. La mujer que me devuelve la mirada no tiene miedo ni es frágil ni espera que alguien más le diga lo que es verdad. Sus ojos están firmes. Su boca tranquila. He aprendido que la libertad no parece una celebración. Parece quietud. Una tarde, conduje hasta las afueras de la ciudad, al mismo lugar donde Mark y yo solíamos parar en nuestros viajes por carretera, un tranquilo mirador sobre el río. El lugar no había cambiado mucho. La misma barandilla de madera, el mismo zumbido del tráfico abajo. Me quedé allí un rato, con el viento tirando de mi pelo y el cielo oscureciéndose cada vez más. Por primera vez me permití pensar en todo. No es el dolor sino el viaje a través de él. Como empezó todo con una sola pregunta en un pasillo. Como esa pregunta había deshecho una vida entera. ¿Sabes quién viene a tu apartamento todos los martes? Sonreí al recordarlo, no con amargura, sino con una extraña gratitud. Esa frase quemó mi mundo. Sí, pero también construyó el que vivo ahora. El sol se escondió tras el horizonte, tiñendo el río de ámbar y sombras. Cerré los ojos y respiré profundamente. El aire olía a lluvia y a pino lejano. Cuando abrí los ojos, el cielo se había vuelto violeta. Las luces de la ciudad parpadearon una tras otra. Pequeñas constelaciones, cada una constante y pequeña. De camino a casa, pasé por el viejo café donde Lauren y yo nos sentamos una vez, donde ella sonrió y me dijo que estaba imaginando cosas. El cartel había desaparecido. Las ventanas estaban tapiadas. El edificio había sido vendido. Por un momento pensé en parar, pero no lo hice. Algunos lugares merecen permanecer cerrados. En casa, me serví un té y me senté junto a la ventana. La ciudad afuera estaba tranquila y en calma. Dentro todo olía ligeramente a lavanda. Saqué del cajón mi cuaderno, el mismo que había llenado durante aquellos meses oscuros. Pasé a la última página, la que todavía estaba en blanco, y por primera vez supe exactamente qué escribir. Martes, 18:47 horas. Sin visitantes, sin fantasmas, solo yo. Cerré el cuaderno sintiendo el leve temblor de la finalidad. Abajo en el patio, vi a la señora Caldwell cerrando su buzón. Ella levantó la vista, me vio y asintió levemente. Lo devolví sonriendo levemente. El mundo siguió moviéndose. Autobuses, pasos, el tranquilo zumbido de la vida. Y en ese movimiento encontré mi paz. La guerra había terminado. Habían perdido todo lo que los hacía quienes eran. Control, imagen, ilusión. Y solo había perdido lo que nunca me perteneció realmente. Sin final feliz. Tampoco hubo tragedia. Solo la verdad. Limpio, nítido y definitivo.
El tipo que no se desvanece con el tiempo. El tipo sobre el que construyes una nueva vida.